estamos grabando, así que bueno, a partir de ahora formalmente a todos aquellos que no hemos podido saludar independientemente, lo hacemos aquí en forma general. Un abrazo grande para todos, la verdad muy contentos nosotros de volver a recibirlos, ¿no? Esta semana yo creo que la mayoría de ustedes debe haber tenido más felicitaciones de bienvenida que en toda su vida juntos, ¿no? Entonces, para tratar de salir un poquito de este formato, ¿no? que es casi obligado, ¿no? De ir introduciéndonos de a poco en la universidad, en la facultad y en la carrera, ¿no? Esta instancia, como ya ustedes están advertidos, es la primera ventana específica que se abre en la carrera. Ustedes ahora están aquí adentro de la carrera de comunicación audiovisual. Esa es la idea. Y en esta charla de un rato, digamos, lo que nos tome conversar un momento, a mí comentarles un poquito de qué se trata la carrera, ya con algunas especificidades. Quizás ya algo sepan seguramente. Y también una cosa que hacemos ya hace varios años, que a mí me resultó siempre muy, muy grata en lo personal y creo que en general es muy, muy interesante para ustedes, sobre todo, que es presentar alguna persona, algún profesional del medio dedicado a la comunicación audiovisual. Hoy vamos a contar con el aporte, la presencia de Mariano Lagullás, que es un director, guionista de cine. Después vamos a hacer una pequeña presentación formal. Yo lo estoy viendo. ¿Vieron cómo es esto que no hay lugares? Cada uno ve la distribución de una manera diferente. Pero yo lo tengo aquí, digamos, como abajo a la izquierda, y se llama Mariano Lagullás. Y tuve la oportunidad sabíamos quién era Mariano, porque es una persona, digamos, conocida en el ámbito nuestro, pero no había tenido oportunidad de conocerlo en forma personal, y a raíz de una tarea profesional que desarrolló en el complejo, un día de rodaje, tuve la oportunidad de conversar un momento con él y la verdad que nos pareció muy, muy rico, muy interesante que él pueda contar su experiencia como profesional, porque un poco más allá de los cuadros que yo les pueda mostrar de una manera rápida a ustedes ahora y algunos criterios respecto al perfil de la matrícula del título y del tipo de carrera en la cual se incorporaron, que ya lo están sabiendo en realidad. Me parecía interesante que podamos hacer preguntas y se imaginen no solo un director, digamos, de cine, como cualquiera de los directores que ustedes o todos hemos fantaseado en algún momento, los grandes personajes de las grandes cadenas de cine, de Hollywood, sino de cómo es esa tarea aquí en Argentina, en Mar del Plata, en nuestra región, nuestro ámbito, con los recursos que nosotros tenemos, las capacidades, las tecnologías. Y eso es muy interesante porque, en definitiva, lo más importante es que es absolutamente posible y por eso en algún momento rápidamente vamos a poder darle lugar a Mariano. Yo, antes que eso, querría hacer unos poquitos comentarios con ese documento que voy a volver a compartir, como para que ustedes visualicen. A ver, ahí estamos. ¿Están viendo el bienvenido, chicos? ¿Sí? ¿Están viendo? Bien. Ahí estoy viendo una chica que es Aguirre Juliana, que es increíble. Sí, ahí está, te veo. En todos los casos, siempre a la vista, viste que hay un cuadradito que uno ve más, generalmente, ¿no? Y es la que me hace, sí, no, ahí, así que no te muevas de ahí y hacé las morisquetas apropiadas. Bueno, bienvenidos nuevamente. Esto que ustedes pueden leer de una manera muy rápida, todo esto está escrito ya en las plataformas, pero lo interesante es el tipo de perfil de carrera en la que ustedes se incorporaron. Nuestra carrera tiene un primer tramo, que actualmente es lo que están empezando a transitar, que tiene 3 años, que ya lo dijimos, y eso los convierte en egresados de una tecnicatura en comunicación audiovisual con todos estos atributos y cualidades que se desprenden de este plan de estudio. Y posteriormente hay un tramo que estamos, digamos, en vías de aprobación en este momento. No lo hemos podido hacer el año pasado por
pandemia, que implica 2 años más y lo convierte en una licenciatura, ¿verdad? O sea, son 2 años más y uno ya es licenciado en comunicación audiovisual. Como les dije, en la clase inaugural, no sé si recuerdan, la carrera es de comunicación, no es de medios. O sea, no es una carrera que tiene un perfil técnico. Pretende y aspira y trata de ejecutar un perfil general, completo, ¿no? Donde aparecen. Imagínense ustedes que nosotros tenemos una combinación, la comunicación audiovisual. Muchos de ustedes ya saben lo que es la comunicación audiovisual. Es muy difícil que alguien se introduzca en esta carrera sin tener un poco de apetencia de este tipo de cosas. Ya muchos de ustedes deben hacer algún tipo de manifestaciones audiovisuales, deben grabar, deben ser muchos fotógrafos, muchos están involucrados ya, otros quizá no, pero la mayoría tiene, más o menos sabe a qué se dedica un comunicador audiovisual. Entonces, uno tiene la fantasía del director, del realizador, del productor, digamos, ¿no? O de un director de arte, un guionista, o sea, infinidad de roles, digamos, más allá de los que están ya establecidos, ¿no? Bueno, nosotros lo que tratamos es de enfocar un perfil en el cual, con cualquier mecanismo de especialización o de intensificación de los conocimientos generales que estamos dando, ustedes pueden, digamos, caracterizar su egreso o su título en cualquiera de estos sentidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos hacemos una reflexión sobre los géneros audiovisuales, que son muchísimos. Por caso, tratamos formalmente de trabajar sobre el ensayo, la ficción y lo documental, ¿no? Como si uno pudiera establecer 3 grandes formatos sobre los cuales, digamos, no es que no haya discusión, pero más o menos hay una estabilidad teórica respecto a reconocer esto como 3 campos posibles. Más todas las híbridos que hay, las mezclas que hay, otros géneros de los cuales seguramente Mariano también puede hablar porque tiene que ver con su experiencia profesional, que tiene que ver con la publicidad, el videoclip o la animación. O sea, realmente el panorama es tan amplio y tan vasto que nos parece que lo más importante es enfocar a un concepto, digamos, de realización que pase en algún momento de la formación por todos estos géneros. Entonces, no nos interesa, más allá de que tratamos de hacer quizá un poco más de peso sobre lo documental hacia el final de la carrera, porque nos parece que es un producto que al egresar, si uno tiene un proyecto documental, quizás es más fácil de promover la inserción laboral. Por eso es una cosa incluso discutible que ustedes lo irán viendo, pero esa es la idea respecto de los géneros. De la misma manera ocurre con los soportes, ¿no? O sea, hay hoy una infinidad de soportes, ya de alguna manera, digamos, lo audiovisual se corrió del fílmico, se corrió de alguna forma del soporte material, ¿no? Y está, como ustedes ya saben, como ustedes están en este momento, en una dimensión ya virtual respecto de los soportes, ¿no? O sea, los soportes en realidad no son virtuales porque hasta un pendrive es un hecho material, pero digamos que la manera de grabar y de producir es muy diversa. Y esa diversidad nosotros la vamos a tratar de presentar y la vamos a recorrer en la carrera. O sea, ustedes van a tener la oportunidad a través de unos equipos que espero que con el tiempo vaya creciendo muchísimo más, pero de experimentar esa cuestión de los soportes. Y el impacto que esos soportes tienen también en la concepción del producto audiovisual, ¿no? No es lo mismo apropiarse, digamos, de la imagen con un fílmico, con un celuloide, que con un celular, que con un teléfono celular, ¿no? Y después también hay una cuestión de soportes, tecnologías, ¿no? O sea, por un lado hay una lógica que tiene la producción cinematográfica, otra con la cual se mueve la televisión, por ejemplo, ¿no? Que tiene, si bien ocurren las mismas características, todo tiene una producción, una dirección, un guión, una dirección de arte, una serie de cosas que
que ocurren de la misma forma, pero tienen lógicas diferentes, porque los tiempos son distintos, los contenidos son generalmente diferentes, las actuaciones son distintas en sí, y la tecnología de transmisión también lo es. Entonces, todas esas particularidades hacen que tanto el cine como la televisión, o como el video, o como otras manifestaciones del audiovisual, o sea, otras tecnologías, otros canales que concentran la producción audiovisual, también nosotros las podamos transitar. O sea, no hay una orientación que sea una especialidad en televisión en la carrera, porque lo que nos interesa, o en cine, en general el cine diría que como de alguna manera eh, lo reconocemos como una especie de formato madre, ¿no? Digamos, de lenguaje principal en torno al cual o a partir del cual se han ido desprendiendo como lo que ocurrió en la realidad, ¿no? O sea, en la historia de las primeras manifestaciones aparecieron de esta naturaleza en el cine y después ocurrieron otros fenómenos tecnológicos que dieron lugar a otros formatos, como ustedes ya saben. Entonces, nunca se van a encontrar con un año que van a hacer nada más que TV o con un año que van a hacer nada más que video o cine. En todas las materias de proyecto audiovisual, que son los PAB, aparecen en el plan de estudio como PAB, ocurren siempre ejercitaciones que transitan los diferentes géneros, porque eso es lo que más nos interesa, de qué forma ocurre el hecho audiovisual, cómo se genera el pensamiento audiovisual, el discurso audiovisual, y después, naturalmente, eso estará filtrado por las particularidades que cada uno de los géneros y los soportes y las tecnologías les brinda, que por otro lado son absolutamente dinámicos y digamos que en los últimos años cambian todo el tiempo, ¿no? Entonces, pese a eso, diríamos que la concepción de lo audiovisual, el problema comunicacional, el problema del lenguaje audiovisual, las estéticas audiovisuales han variado, pero han podido mantenerse en un eje suficientemente estable como para que nosotros trabajemos sobre ese eje, ¿no? Sobre esa cosa general que les va a permitir transitar por todas estas cuestiones que yo les decía, los géneros, los soportes y las tecnologías. En consecuencia, el perfil está acá escrito, ustedes lo están viendo, ¿no? O sea, fíjense que dice desarrollar habilidades para desempeñarse con idoneidad profesional. O sea, esto es una cosa que nosotros vamos a tratar de constatar. Hay exámenes, cursadas, una cantidad de acciones pedagógicas, pero lo más importante es que ustedes, aquellos que verdaderamente quieran estar en la carrera y sientan ánimo de hacerlo, basta sentir vocación, todo lo demás yo creo que se aprende, aquí no hay nadie que no pueda egresar o no pueda transitar esta carrera. Nosotros en ese sentido siempre intentamos ser muy solidarios, intentamos aportar todo lo que se pueda, especialmente al principio, o sea, en el momento en el que ustedes están de la carrera, porque para poder justamente desempeñarse con idoneidad, o como dice aquí, comprender y dominar todas las técnicas, los soportes del registro audiovisual, etcétera, etcétera, fíjense ahí, ya está escrito, eso requiere, por una parte, un esfuerzo de ustedes, naturalmente, pero también un esfuerzo nuestro, ¿no? Y nosotros entendemos que el momento más difícil de la carrera es el principio, porque es el momento en el cual a veces uno quizá por no superar una cuestión técnica o por no manejar bien un programa o por no disponer muchas veces, como nos pasó el año pasado por la pandemia, ¿no? Por no disponer de elementos técnicos, porque quizá en una familia había una sola computadora y esta carrera, la verdad es que aun cuando es presencial, todo el mundo tarde o temprano tiene que tener algún tipo de soporte para poder generar, o sea, todo el mundo ya edita con un programa en su computadora o en una computadora, pese a que la facultad tiene un laboratorio muy grande y ustedes seguramente inmediatamente que volvamos a la presencialidad lo van a usar, pero cada uno seguro va a requerir con el tiempo de elementos técnicos para poder trabajar y para poder avanzar también en la carrera. Por lo tanto, todas esas cosas que menciono podrían ser desalientos que perjudiquen su permanencia en la carrera. Bueno, nosotros vamos a tratar de colaborar con eso, de hacer que ustedes en el primer año de la carrera, y en especial el primer cuatrimestre,
tengan muchísima tenacidad. O sea, claramente requiere también del esfuerzo de ustedes, ¿no? Para poder conseguir esto que estamos hablando, que es estas destrezas, ¿no? Comprender, fíjense que en algunas dice habilidades para desempeñarse, en otras dice comprender y dominar, o sea, en las que dice dominar, eso significa que hay materias que tienen que avanzar en forma profunda para que ustedes esas técnicas las puedan dominar y puedan demostrar que las dominan, ¿sí? O bien, como dice aquí en el tercer ítem, dice comprender las características del lenguaje audiovisual. Por eso yo decía al principio que los géneros naturalmente los van a transitar, los van a producir, los van a comprender, pero no van a ser expertos quizá en ficción o en ensayos. No nos importa eso. Ustedes tendrán su vida profesional para introducirse en el género que más les guste y solamente vuelvo a decir, nombro estos tres como una especie de géneros que todos ustedes seguramente ya reconocen, ¿no? Entonces, porque hay muchos más. Entonces, pero fíjense que ahí dice comprender las características del lenguaje, ¿no? Entonces, apela a una formación muy general en esta. Después aparecen estos alcances, que es lo que ustedes están en condiciones de hacer, ¿no? O sea, proyectar, montar, editar, dirigir, y esto es, donde dice alcances, es como la cosa más importante, diría yo, para todos aquellos que estén pensando en de qué voy a trabajar cuando termino la carrera, ¿no? Porque, vuelvo a decir, sospecho que muchos de ustedes están porque desean trabajar en el mundo audiovisual, porque aquel que tenga la vocación sabe que es interesante, es posible entrar, pero no es posible salir de este mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí tienen un mapa de lo que ustedes deberían saber al salir de la carrera. Y eso está conectado también, tanto los alcances como las habilidades, con las posibilidades de inserción laboral. Mar del Plata no es Buenos Aires, pero es una ciudad que lentamente está incorporando una cantidad de recursos y digamos, y de medios. Tiene canales locales de televisión, tiene canales, bueno, como ustedes saben, Telefe, tiene determinadas empresas productoras, tiene un montón de gente formada y hay infinidad de actividades culturales, sociales, que están muy vinculadas a los requerimientos de la producción audiovisual, ¿no? Más allá de todo lo que ocurre en la región y en el país y también en el mundo, ¿no? Hoy, como ustedes saben, la posibilidad de la producción digital y en formato virtual hace que muchas veces no hace falta estar de acuerdo al rol que uno ocupa en una producción audiovisual. Hay tramos del trabajo que pueden no hacerse en forma presencial o hay trabajos que se pueden hacer enteramente en forma virtual. Entonces, todo esto creo que es lo más importante para aquellos que se preguntan hoy, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿No? A lo cual también, bueno, aparecen estas habilidades, ¿no? Técnicas de montaje, técnicas de escritura de guión y técnicas de iluminación y tratamiento de imágenes respecto a las locaciones externas, aquí como está expresado, ¿no? Y sobre los registros fílmicos. Entonces, y naturalmente integrar equipos interdisciplinarios, que es lo que habíamos hablado el primer día y lo que yo creo que ustedes ya se dan cuenta que es el contenido general de la carrera, porque ya están haciendo un curso de introducción a la carrera que los obliga probablemente a trabajar en equipo, a discutir temas, a compartir cuestiones, ¿no? Y eso es lo que más o menos va a ocurrir todo el tiempo. Eso es muy importante, el trabajo en equipo y el proceso. Por último, digo el proceso en términos de trabajo paulatino que progresa, en ese sentido el proceso. No solo el paso del tiempo en forma lineal, sino el proceso como progreso. Es una condición muy importante para nosotros. En las 4 carreras que tienen, todas las ofertas académicas que tiene la carrera, la Facultad de Arquitectura, el proceso de trabajo es lo que hace, lo que nos distingue de otras carreras por esta cuestión que hablábamos del proyecto, ¿no? Porque el proyecto es eso, es cómo manipular, cómo asignarle un valor, una ponderación a las muchísimas variables que ocurren
cuando aparece un problema concreto que uno tiene que resolver con el proyecto, ¿no? Entonces, yo hay en el cine realmente es tan rico y van a tener tanta oportunidad incluso con nosotros de transitarlo. Vi allí en el mapa del Zoom que estaba Katia, que es docente del taller de lenguaje, de materia que dictamos y seguramente nos encontraremos el jueves próximo, donde vamos a presentar ya la materia. Y nosotros somos muy cautelosos y muy, insistimos mucho en el trabajo del proceso, porque en el proceso está el progreso, está la clave de cómo hacer la conjunción de variables, cómo reconocerlas. Y bueno, finalmente, vuelvo a decir, no es solo el progreso en el tiempo, no es solo dejar pasar unos días, entonces el trabajo después está listo, ¿no? Sino el proceso genera retroalimentaciones, muchas veces uno tiene que volver de nuevo a un punto anterior porque todo lo que hizo después no le convence, está mal o no se puede o lo que sea. Entonces, esa concepción, lo digo esto y lo vamos a recalcar el jueves, porque hay muchos de ustedes, quizás todos, la gran mayoría de ustedes vienen de la escuela media, donde los procesos de trabajo son muy diferentes, en general son muy distintos, en general son lineales, es probable que haya diferencias de acuerdo a la institución de la que vienen o a la experiencia personal de cada uno o la orientación que han elegido en los diferentes colegios, ¿no? Pero es muy importante no frustrarse y entender que todo se consigue a través de un progreso paulatino y un trabajo que de hecho, cuando aparecen retrocesos, y yo advierto que hay un retroceso, es un progreso porque me implica que advertí el punto en el cual estaba el error y pude retroceder para resolverlo, ¿no? Para articularlo de una mejor manera. Entonces, eso habitualmente a muchos de ustedes los desanima porque hay que retroceder y en realidad es la sustancia natural del proceso de trabajo en cualquier carrera proyectual. Diría que además es lo más interesante que tiene. Muchas veces se van a empezar un trabajo y ustedes creen como a todos nos pasó, naturalmente, no lo digo peyorativamente, sino que por desconocimiento muchas veces uno imagina una idea y enseguida cree estar visualizándola, ¿no? Entonces, cuando esa idea se somete a la atención de otras opiniones, a poder cotejarla con los contenidos que están en juego, cuando uno lo tiene que soportar con los medios, se lo tiene que producir con los medios que dispone. Entonces todo cambia mucho y muchas veces ustedes mismos se sorprenden al final de un ciclo, al final de un proyecto, la diferencia que había entre el momento de la concepción original y el resultado final. Entonces, no teman eso. Todo esto lo digo por esta cosita chiquita que está como último párrafo en este documento que dice integrar equipos interdisciplinarios. Esto que todo el mundo dice y repite como un loro, después en la realidad es extremadamente difícil hacer. Entonces, yo los invito, digamos, a que dentro de este primer mapa de habilidades, de conocimientos, de ¿cómo se llama?, alcances de la carrera y de los perfiles del egresado, tengan esto muy en cuenta, porque son los factores de desánimo. Por último, y esto para decirlo de una manera muy simple, hay 3 áreas de conocimiento que seguramente ya lo saben, o nosotros en la universidad somos bastante, intentamos ser muy rigurosos y no soportamos las cosas sueltas mucho, ¿no? Entonces siempre las empaquetamos de alguna manera. Esperemos no empaquetarlos a ustedes, ¿no? Pero tratamos de concebir las cosas generalmente como sistemas, ¿no? Entonces, pues nos parece que en sí es muy difícil imaginar elementos sueltos que no se correspondan con una función que está acoplada a un organismo mayor, ¿no? Entonces, nos parece que los conocimientos los agrupamos en áreas de conocimiento, pese a que después muchas de estas materias requieren de las otras áreas para poder resolver los trabajos, ¿no? Entonces, pero de cualquier manera tenemos 2 áreas
por un lado, que son el área tecnológica, que creo que ya no hace falta mucho más explicación, están todas las materias muy específicamente tecnológicas, las que requieren de la utilización y el conocimiento de aparatos íntimamente ligados con la tecnología, que tienen un funcionamiento perfecto, ¿no? Por ejemplo, la imagen, sonido, iluminación, guión, montaje y edición, la producción audiovisual, hay una serie de conocimientos o los procedimientos de gestión, que aunque parezca una cuestión así de corte social, en realidad hay unas tecnologías de gestión que son muy interesantes ahora, y de la misma manera un área histórico-social que es donde se concentran las materias que están regidas de alguna manera eh, por el apoyo de las ciencias sociales, ¿no? O sea, donde aparecen cuestiones del discurso, cuestiones históricas, este, temas del lenguaje que están relacionados con la interpretación semiótica de las cosas, ¿no? Hay una materia también muy rica que se llama Cultura y Sociedad, donde aparece la investigación de los formatos audiovisuales, pero como emergente de las problemáticas o de las condiciones socioambientales que la generaron, o sea que esas son dos áreas muy claras de diferenciar que tienen materias que están muy identificadas, digamos, con esos dominios de conocimiento. Y por otro lado, el área principal de la carrera, el área principal de la facultad, diría que es el área proyectual, que es donde ustedes van a hacer los proyectos. Y ese área se caracteriza por este proceso que yo les estaba comentando recién, por esta eh, manera de trabajar que también la van a hacer en otros años, ¿no? En otras áreas, no solo en el área proyectual. Pero ahí es donde se aprende a, a materializar ese proceso y esa metodología. ¿Eh? Y allí es, digamos, el área de integración, donde uno realiza, donde uno genera el proyecto audiovisual y donde integra todos los conocimientos de corte histórico-social y tecnológico. Es un poco la idea. Después aquí tienen esto que son todas las materias, no vale mucho la pena ahora hablar, porque son las materias que ustedes ya saben que tienen el plan de estudios. Si después hay alguna pregunta puntual que ustedes quieran hacer, naturalmente la pueden hacer. Y este es un poco el ámbito que de hecho ya lo conocen. Esto es interesante. Aquí ven unas fotos. Estas son fotos de lenguaje, de la materia lenguaje, pero bien podrían ser de cualquiera de las proyectuales. Aquí estamos en un taller trabajando en equipos, siempre trabajamos en equipos, o hay una parte del trabajo que inevitablemente lanza en equipo, y después, bueno, a veces hay actividades que se van haciendo más reducidas, en vez de 4 o 5 personas, van de a dos, y después muchas veces hay prácticas que se terminan resolviendo individualmente, pero todo tiene un nacimiento en forma de equipo, ¿no? Grupal. Y la razón es porque no parece que no hay una única forma. O sea, ustedes ya saben, o sea, nosotros el conocimiento proyectual se caracteriza por no tener por no imaginar que hay un solo resultado para el mismo problema. Por lo tanto, eh, esa condición, que ustedes ahora quizá lo vean como un eslogan, después es una praxis, después es lo que ocurre, después, de hecho, van a discutir muchas veces entre ustedes por esta idea de que hay un montón de maneras de responder a la misma cosa, ¿no? Al mismo requerimiento. Entonces, bueno, acá están esta imagen en la... eh, ahí escucho a alguien que quizás, no sé si me está preguntando o hay un Cris Ulloa, o está sin mutear el micrófono. Quizás está haciendo una pregunta, bueno, háganla si ¿eh? Y bueno, aquí esto le quería mostrar que era el ámbito donde generalmente trabajamos, que es el laboratorio de computación, entonces está muy bien equipado, hay una máquina cada 2 o 3 personas, una máquina por equipo siempre hay, y eso la verdad nos resuelve muchas cosas. Después aquí están presencia de una clase teórica, bueno, estos son staff docentes, este es el primer staff docente de la carrera hace 4 años, y así ahí ha ido creciendo y- y no tenemos la última porque no tengo todavía la del Zoom, la del año pasado, ¿no? Que fue
la que no sacamos. Así que, bueno, hasta acá, digamos, simplemente un poquito les quería contar en qué consistía la carrera, qué capacidades ustedes van a tener y más o menos algunas eh, cuestiones respecto a la inserción, ¿no? Esas capacidades. Si hay alguna pregunta, estaría bueno que la puedan hacer. A ver, yo voy a dejar de compartir. ¿Eh? Hay aplausos, A ver, Paco, ¿eh? hay Están aplausos, sí. aplaudiendo. No los veo porque tengo la pantallita que me veo en mi Ah, pantalla, pero bueno, Vas a ver que te salen todos los aplausos al costadito. está bárbaro. Bueno, arriba del muchas todo gracias. está con... Uno como no les ve bien la cara, no sabe si están aplaudiendo ellos o la máquina, ¿no? Estas son las pequeñas ventajas, las pequeñas miserias que nos permite recoger la virtualidad. Pero bueno, Paco, acá hay unas preguntas. las tenés visualizadas? Léelas, dale. ¿Podés? Sí, sí. Camila te pregunta, en cuanto al ámbito radial, ¿también está incluido? Camila, nosotros no específicamente, lo que tenemos, Paloma, perdón. no hay radio, No, Camila. ¿no? Camila, bueno, no sé quién. No, Paloma. Paloma, Ah, bien, Paloma, Paloma, perdón, ahí sí, te veo, Paloma. ahí te veo. Hola Paloma. No tenemos radio, o sea, lo que sí tenemos es suficientemente desarrollado todo lo que corresponde al soporte sonoro de las producciones audiovisuales. Eso sí está muy desarrollado. De hecho, por ejemplo, en nuestra materia tenemos un trabajo específicamente dirigido a la manipulación semiótica del sonido, pero después en todas las materias de PAB y de hecho en la materia que vas a tener ahora este primer cuatrimestre, que es imagen y sonido 1, la primera parte es de sonido, justamente, pero no radio como praxis, ¿viste? No hay una materia que es taller de radio, no tenemos eso, porque no es eso la carrera, ¿sí? La carrera necesita incorporar el sonido, pero en términos de construcción audiovisual, ¿sí? Yo lo preguntaba porque cuando vi bien la descripción de la carrera en sí, decía para desarrollarse en el ámbito radial también. Por eso es que preguntaba. No Bueno, por saber si específicamente en radio, sino porque lo nombraba, lo mencionaba, entonces quería saber. mira, te digo a eso, ya que ahí corriste un poquito la pregunta, mejor, en realidad, esto te permitiría desarrollarte en radio, claramente que sí, porque los conocimientos que vos vas a tener de sonido seguramente te van a permitir comprender, digamos, paramétricamente cuestiones técnicas que vas a poder aplicar en una radio. Sí, lo que también, y esto yo lo desconozco, ¿no? Pero lo que también sé es que la radio tiene cuestiones muy específicas que tienen que ver con las señales, las transmisiones. Hay una serie de lógicas internas en la producción de la radio con la tecnología específica de la radio que quizás para determinadas cuestiones uno también tiene que ampliar, ¿no? Eso, pero estoy seguro, de hecho tenemos varios docentes de la carrera que trabajan en la radio o que vienen del mundo de la radio. O sea, en ese sentido te diría que no es una, eh, digamos, no es una especificación así taxativa, que yo te diga, sí, perfecto, vas a poder trabajar en una radio, pues te diría que seguramente los conocimientos técnicos de sonido con los que vos cuentes te van a servir para trabajar en el ámbito de una radio. No sé bien en qué lugar, ¿no? Pero sí, seguramente que sí. Bueno, Ahora, muchas gracias. ahora sí, Mira, perdóname, Katia, sí. cuando entres a la carrera y tengas la materia imagen y sonido, habla con Mauricio Linares, que es nuestro, o bien con Mauro Caruso, que es docente nuestro, que es, te diría, experto, y trabaja en el canal de la universidad en el ámbito de la producción de sonido. Ambos dos trabajan en el canal de la universidad y trabajan y han pasado por la radio durante años, te pueden orientar muchísimo mejor en cuestiones muy específicas, ¿no? Pero Federico conocimientos vas a Lenz tener Muchas seguro. también. gracias por responder. Bien. Eh, Gracias. Federico Lenz también trabaja en la radio.
Claro, el Fede, que además es docente de la materia, sí, claro, claro, en la televisión y en la radio. Ahora sí, Camila Gracias. pregunta, ¿qué son las prácticas sociocomunitarias? Qué lástima no está Marcela. Eh, Mira, esto tiene que ver con lo que intentábamos decir en la primera lunes, ¿no? El primer día donde todo el mundo de alguna manera, y yo recuerdo haberlo hecho especialmente, ponderamos el sentido de ser universitario. Arranco desde ahí arriba porque me parece que es la razón por la cual la universidad, si vos vas a una institución privada, en algunas sé que no hay, en otras desconozco, las conocemos la gran mayoría, los planes de estudio y, y cómo se componen los currículos, pero en general la universidad pública nunca quiere perder el contacto, por el contrario, se alimenta del contacto con la sociedad. Todo el tiempo que puede, nosotros en general, las problemáticas de todas nuestras carreras, ¿no? O sea, aquellos que han elegido arquitectura seguramente eh, tienen estas prácticas relacionadas de otra forma, ¿no? Relacionadas a tareas de extensión universitaria o en prácticas en talleres de arquitectura, o sea, en materias de diseño arquitectónico o en unidades temáticas que están hechas a este fin, ¿no? Entonces, este, la razón es esa, es prácticas sociales comunitarias, ¿no? Es una materia que para encontrar los contenidos de la comunicación los va a buscar a la sociedad. Esa es la primera cosa, ¿no? Entonces, generalmente hay diversidad. Si vos te introducís un poquito, si googlean, si investigan la página de la facultad, van a ver una manera de linkear contenidos audiovisuales que la carrera está ya producido, y dentro de esos hay un montón de trabajos que emergen de esas prácticas. Ahí los pueden ver. En general, son trabajos que consideran problemáticas territoriales que existen de todas naturalezas posibles. Generalmente los propios grupos de estudiantes tienen allí una vocación propia por imaginar a qué sectores se quieren acercar. Hay muchas, se han hecho, creo que es el tercer año o el 2 años de edición de la materia y también se da una materia lectiva con esos contenidos. O sea que la pueden hacer aquellos solo que quieran, no es obligatoria, y hay contenidos muy variados. Se han acercado a instituciones barriales, a ONG, o hay por ahí temas que no dependen necesariamente de la institución, algunos se articulan con la municipalidad o con otras instituciones públicas o no. Entonces, nos parece muy importante, porque esa es nuestra cantera, una de nuestras canteras de conexión con la sociedad. Y una universidad pública no puede nunca, nunca una universidad pública puede perder el contacto con la ciudad, con la sociedad que es a la que debe su producción y sobre la cual la tiene que volcar. Eso es muy importante, es fundamental. Después, bueno, muchos de ustedes quizá les toque competir en Cannes un día o ganar un premio en el Festival de Mar del Plata o donde sea, o trabajar por una ONG en la producción de contenidos sociales. Eso seguramente va a ocurrir así, casi con esa distribución. Pero Y lo que también no te podemos, preguntan si los proyectos, lo que está expuesto en Cinefau tiene que ver con las prácticas exacto, sociocomunitarias. exactamente. Ese era el canal que el link que les decía que encontraran. Exacto. Después hacemos todos los años una última, una presentación de todo. Estas carreras también tienen algo muy interesante. Y bueno, después si hay alguna otra pregunta más, yo querría darle espacio a Mariano porque él es el que puede incluso, que me parece lo más rico, con su propia experiencia contar los diferentes aspectos en los que se materializa la profesión, ¿no? Y entonces yo por último quería decir, excepto Katia, que vos estés viendo que hay alguna pregunta muy específica de la carrera, ¿no? Pero No, eh, está. que nuestras carreras, estas modalidades que tenemos nosotros, donde como les decía, ustedes fíjense las consecuencias
que se desprenden de estas poquitas palabras. Uno dice interdisciplinar y parece una broma, ¿no? Un eslogan, no lo es. Eso le da sentido a la construcción de nuestros procesos de trabajo. O uno dice, bueno, es una carrera proyectual, yo qué sé, ¿no? Hay que trabajar en grupo, o mejor dicho, los problemas no tienen una única solución. Eso que también parece otra cosa, que bueno, sí, puede ser. En realidad, es la esencia de nuestra producción, una carrera que además tiene también claramente un costado artístico, un costado estético, o sea, muy fuerte, muy importante. Entonces, es una carrera realmente increíble en ese sentido, tanto como arquitectura y diseño, porque las producciones materiales que nosotros generamos, además, tienen una mirada y una evaluación estética. Y como ustedes saben, la estética muchas veces no está vinculada a los mecanismos propios de la producción de nuestro sistema, ¿no? O sea, a veces se puede incorporar, a veces no, a veces se incorpora de una determinada forma. Entonces, hay unas tensiones allí en la creación, en el momento de la creación de los productos, que realmente es de una riqueza infinita. Entonces, y requiere justamente esta precaución, ¿no? Este saber que es un proceso de construcción de conocimiento que no es único, no hay una sola respuesta para todos los problemas. Y esto termina generalmente, todo, en razón de que no hay una sola respuesta para todos los problemas, nosotros acostumbramos mucho a hacer muestras anuales. Generalmente en las semanas del estudiante cortamos y toda la facultad muestra toda su producción, es una cosa muy linda de ver, de participar, y si no, a fin de año, todas las materias hacen como un corte final donde se muestra la producción general de todo el taller. Y eso, además de ser un episodio, digamos, atractivo o típico nuestro y relajante hacia fin de año, muy lindo, en realidad también es una instancia formativa porque uno ve todo lo que un mismo problema puede generar como respuesta, ¿no? Y es muy formativo, se aprende mucho de esas cuestiones. Yo no me imagino, quizás me equivoque, ¿no? Pero una facultad de Derecho donde todo el mundo termina y hace una muestra de fin de año del parcial o del final de Derecho. No lo puedo imaginar, quizás sea de imaginación, pero en cambio nosotros es casi sustancial eso, ¿no? ¿Todo a qué? Todo debido justamente a esa condición proyectual que hace que un mismo problema haya un montón de formas igualmente buenas de resolverlo, ¿no? Entonces eso me parece que es una cosa que nos proponíamos de decirle hoy junto también a la participación de Mariano, que ya querría darle, si Mariano estás por allí, yo solo para hacer todo lo que cuente que ustedes les puedan preguntar por su vida profesional. ¿Estás hablando? Bien. Sí, perfectamente, ¿Sí? perfectamente. Anulé el Bien. sonido por el tema de para no interrumpir nada. Perfecto. Entonces yo solo para darte el espacio a vos, bueno, solo decir que Mariano es un profesional, digamos, de la comunicación audiovisual, que tiene muchos años de experiencia, pese a que es joven, y no arranca porque su producción empieza antes, pero en el 2001 tengo entre sus antecedentes que egresa de la NER, que con título de guionista cinematográfico, pero se ha desempeñado bueno, como productor, guionista, director, etcétera. Todos esos etcétera los va a contar él. Yo solamente, como le decía, lo conocí en el ámbito de un rodaje de su último largometraje, que es Después del recreo, cuya última escena, creo, o una de las últimas, fue rodada en el complejo universitario. Así nos conocimos, fue una experiencia lindísima. Así que, Mariano, te dejo y que le puedas contar tu experiencia y que hagan muchas preguntas. Esto funciona haciéndole, investiguen a ver qué es lo que hizo Mariano en estos últimos años. Bueno, Adelante. gracias, Paco. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Como dijo Paco, estudié en Buenos Aires en la Escuela de Cine del Instituto, guión, pero
con esta cuestión que estaba explicando él, de los primeros años, de que todos participamos de todo. Ese periodo lo hice afuera del instituto, lo hice en los 2 años posteriores a recibirme de bachiller, es decir, a terminar el secundario. Y la escuela del instituto, la característica que tiene es que uno ya se inscribe en una especialización. Entonces, bueno, este proceso de 2 años anteriores a la inscripción en la escuela me sirvieron para darme cuenta, un poco por personalidad y por intereses y por lo que iba conociendo, pude descubrir que había un guionista en mí y que estaba muy convencido de que sin un guión no se podía hacer nada, básicamente, y que ese era el camino que yo había elegido. Y en paralelo a estudiar guión, empecé a producir cortos míos, después produje cortos de otros, y bueno, finalmente en el 2003, cuando vuelvo a Mar del Plata, logré hacer una seguidilla de trabajos que me permitieron afianzarme hasta que en el 2012 Chau, de modo independiente, que es un largometraje y que fue el primer largometraje íntegramente hecho en Mar del Plata por marplatenses, con actores marplatenses, técnicos marplatenses, que participó en el Festival de Cine de Mar del Plata. A la vez hicimos el estreno comercial, entonces Chau también fue el primer largometraje con estreno comercial, que fue toda una experiencia. Yo te escuchaba, Paco, cuando hablabas recién de lo social y de estar vinculado a la ciudad, y la importancia que tiene, que no se puede dar como un imperativo, pero que todos estos estudiantes logren reflejar lo que pasa en Mar del Plata en los audiovisuales, ¿no? Que el cine desde Mar del Plata tenga un lugar en el mundo, pequeño, mediano, grande, no sabemos, pero sí que tenga un lugar, contar lo que les pasa a los marplatenses, que bueno, que no deja de ser tan interesante como lo que le pasa a cualquier otro habitante del mundo, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pude entrar al circuito de producción del Instituto de Cine, produje El Tiempo Compartido, película rodada en 2016, en 2017 participó del Festival de Cine de Mar del Plata y en el 2018 tuvo su estreno comercial, y en el 2019 gané un concurso para hacer un concurso de profesionales como organiza el Instituto de Cine, gané para hacer Después del Recreo, que lamentablemente por todas las circunstancias que estuvo viviendo el país entre 2019 y ahora, tuvo muchas mutaciones, muchos cambios, muchos idas y venidas, pero gracias a Dios hemos podido realizarla entre fin de enero y los primeros días de febrero, y ahí fue cuando nos conocimos, Paco, y bueno, pudimos usar las aulas de humanidades, que es un poco el anhelo mío, ¿no? Perdón, porque los chicos están... No sé, bueno, eso, que por lo menos en ese sentido coincido plenamente con que el realizador tiene que poder tener los ojos abiertos, contar lo que pasa en su ciudad, pinta todo el día y pintarás el mundo. Hola. Continúa, Mariano, lo que quieras, o sea, quizá, bien. no sé si hay alguna pregunta, pues estaba escuchando un poquito mal. ¿Se me escucha mal? No, yo ahora te estoy escuchando perfecto. Bueno, no, eso que me parece que es muy importante que la universidad de algún modo señalice que contar historias de Mar del Plata o historias de marplatenses tiene un valor especial y un valor de retribución también, ¿no? Estamos hablando de una universidad pública, el Instituto de Cine es un instituto que beca a sus ingresantes, entonces, bueno, es importante que
tengamos presente que el hecho de contar una historia, de hacer una película, también es la posibilidad de poner un espejo a la ciudad o poner un espejo donde queramos ponerlo, ¿no? Bien. Mariano, yo querría hacerte una pregunta. Dale. ¿Se me escucha? Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. Que quizá es una pregunta que muchos de los chicos por ahí en algún momento se la pueden hacer o se la están haciendo, eh, que es ¿cómo hace en Argentina, ¿no? O sea, yo cuando me ha tocado en suerte ver algunos sets de filmación de diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes sitios. Y hay algunos que son increíbles y otros que no tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo haces acá? O sea, por ejemplo, eh, informalmente hablábamos la vez pasada, que no me recuerdo con quién, lo debes conocer, con Carlos Echeverría, ¿viste? El documentalista, que recibió un premio, un premio, no, un financiamiento del Inca, y bueno, al año es como la mitad de la plata, entonces las vicisitudes por las que vos tuviste que pasar, realmente por la pandemia, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se hace acá? ¿Es posible igual? ¿Cómo se trabaja acá, digamos, cómo se colabora con la gente? ¿O has tenido diferentes formatos de trabajo? ¿O has tenido, por ejemplo, de pronto hay un grupo de gente que colabora independientemente de la remuneración o cuando financia los diferentes formatos de trabajo con relación a las particularidades que existen aquí en nuestro país y quizá en otros, ¿no? Pero que uno, viste, tiene la imaginación de que el rodaje en otro lado seguramente es más fácil, es mejor, ¿no? Y capaz que no es tan así. Me parecía interesante que vos pudieras dar más que tu experiencia, tu Sí, testimonio. yo creo que lo que hay que tener presente es que eh, para poder aprender cualquier profesión, sea arquitectura, medios audiovisuales, comunicación audiovisual, la carrera que elijas, vas a tener una etapa de formación académica y que una vez que tengas el título vas a tener que tener una especie de, no recuerdo el nombre exacto, bueno, lo que es la residencia médica, ¿no? Entonces, incluso hasta Claro, los médicos, una vez que terminan de estudiar esos libratos y esas carreras interminables, igualmente después necesitan la residencia. Y creo que el periodo de residencia justamente es lo que hay que valorar y a lo que hay que estar atento y abierto. Eh, hay muchos modos de asociarse para lograr hacer un audiovisual, sea un videoclip, sea un cortito, sea algún tipo de producto para una plataforma. Todos esos modos son una escuela que va a tener cualquier estudiante, cualquier egresado, para poder conocer cómo es el medio, porque así como está la carrera de edición, está el editar rápido porque hay que entregar, o el no tengo tiempo para tanta edición, entonces necesitamos hacer cortes. Es decir, creo que están las dos materias. Está la materia que muy bien da la universidad, que es la formación académica, la formación intelectual, la formación eh, que va a estructurar el trabajo posterior. Y también tienen que estar los chicos muy abiertos a poder entender que la realidad de Argentina, la realidad de Mar del Plata, no la van a encontrar en esos libros, la van a tener que transitar ellos. Entonces, por ejemplo, acá en Mar del Plata hay algo que se llama el clúster audiovisual, que es una experiencia de trabajo comunitario. Existe el trabajo cooperativo, que sin una formalidad permite que se llegue a juntar la gente suficiente como para poder hacer una producción decente. Y después está la producción ya industrial, la producción profesional, que es a través del instituto, que ahí sí ya entran en juego los pagos mínimos que
que determina un sindicato, y ahí ya todos esos aprendizajes de opinión grupal que muy bien destacabas y que son necesarios en la etapa de formación, quedan a un lado porque el trabajo profesional es absolutamente piramidal y es necesario que se pueda distinguir entre el trabajo de formación, el trabajo de residencia, como estoy diciendo, y el trabajo profesional. Bueno, entonces me parece que lo más importante tomar los estudiantes en este momento es que va a depender muchísimo de ellos, muchísimo más que de las instituciones, y que todos los modos de producción son factibles en tanto y en cuando uno tenga la intención de aprender y la intención humilde de hacer el recorrido. Ese proceso al cual te hiciste referencia vos en tu charla se reitera en la vida, entre comillas, profesional. Uno sale de la escuela, hace la residencia y después hace un corto o hace un medio o hace un largo con estos medios alternativos hasta que finalmente logra entrar en el sistema de producción industrial, y a la vez la primera película que se hace con el modo industrial, el dinero seguramente va a ser poco y o no va a alcanzar o va a alcanzar para hacer lo mínimo indispensable, porque me parece que es natural y que hay que no dejar de decir esto. Es un proceso también la vida profesional. Entonces, cuando se está eligiendo una carrera, se está eligiendo un modo de vida, se está eligiendo un camino de vida. Y ese camino de vida va a requerir lo que se llama las herramientas blandas, va a requerir actitud, va a requerir humildad, va a requerir perseverancia, va a requerir que tengan la palabra de moda ahora resiliencia, o que puedan ser flexibles para poder adaptarse a grupos con distintos tipos de liderazgos, esto que hablábamos. Quizá un trabajo comunitario tenga un tipo de liderazgo y un trabajo industrial tenga otro. Lo más importante me parece es que se hace cine con lo que se puede, con lo que hay. En la Argentina, en Mar del Plata un poquito más, pero en Argentina la industria y en este momento está bastante golpeada. Entonces todo lo que es la creatividad y todo lo que son las formas alternativas van a tener un espacio especial, así como lo tuvieron en el 2001, 2003, después de la gran crisis, que se generaron un montón de alternativas de producción que permitieron tanto el nuevo cine argentino como el surgimiento de un montón de productores. Los escucho, no sé si me escuchan. Mariano, acá un Franco te pregunta, quería preguntarte sobre el momento de rodaje en Mar del Plata, si encontraste muchos inconvenientes en cuanto a permisos para grabar, burocracia, locaciones, etcétera. No. Filmar en Mar del Plata es sencillo. Filmar en Mar del Plata es un gusto, porque a lo largo del tiempo uno va haciendo amigos o tiene amigos en común. Esto mismo, pongo como ejemplo llegar al permiso para grabar en la Facultad de Humanidades. Fue un placer porque fue a través de conocidos en común que llegan hasta la persona que puede hacer la autorización formal y académica. Es decir, Mar del Plata, por ejemplo, no necesitas un permiso municipal para grabar su costa. Sí, lo que necesitas es un permiso, qué sé yo, para estacionar los autos, para que no para que no haya algún tipo de inconveniente de ese tipo. El rodaje en Mar del Plata yo te diría que es más sencillo y más placentero de lo que es un rodaje en Buenos Aires, donde todo está mucho más reglado, está mucho más, al haber más gente, mucho más complicado esto, cortar una calle o hacer silencio o encontrar un rinconcito que esté más o menos limpio para que quede bonito el plano. En el caso del tiempo compartido, en 2016 nosotros grabamos 4 semanas. Ahora, después del recreo, pudimos grabar 3 semanas. Equipamiento hay en Mar del Plata.
Algunos roles quizá todavía falta un poquito de formación como para estar tranquilos, pero el rodaje se puede hacer perfectamente, y mucho más los rodajes independientes, todo lo que tiene que ver con la etapa de escuela. Mar del Plata no está filmada, está filmado la costa, no está filmada Mar del Plata. Está totalmente disponible para los rodajes. Mariano, no sé si hay otra pregunta. Carla, estabas preguntando algo, dale, ¿no? Carla, ¿estabas preguntando algo? Me pareció que había una Carla García que estaba preguntando algo, pero bueno, quizá, no. Quería preguntarte con respecto a otros formatos, ¿no? Otros tipos de, por ejemplo, yo sé que vos has trabajado en videoclips, en cortometrajes, que son otra experiencia, en el tiempo, en la producción sobre todo, y también el largometraje, con lo cual tenés un panorama bastante extenso, digamos, de formatos muy chicos, con mucha intensidad, con costos de producción determinados, y por ahí largometrajes bueno, que van por otro lado, ¿no? Tiene otros tiempos de producción, una idea que quizá a vos te lleva un año pensarla, armarla, y después tenés que competir, ganar el premio y después rodarla, ¿no? Cuando quizá un corto la publicidad tiene otros tiempos y otros costos, ¿no? ¿Qué nos podés contar con eso? O sea, y además igualmente requiere más o menos en la base los mismos conocimientos, ¿no? Adaptados de una manera diferente según la exigencia de cada trabajo. Mira, yo creo que es muy importante que los alumnos, a lo largo de este tiempo, vayan haciéndose la pregunta de qué rol les interesa ocupar. Yo cuando estaba escuchándote al principio de la charla, pensaba, bueno, a ver cómo colaborar para clarificar el futuro, por lo menos la idea del futuro. Yo creo que lo más importante es fuera de toda guitarra y perorata, el autoconocimiento. Yo creo que todos los chicos que entran a la escuela en algún momento dicen quiero dirigir. Y quizá habría una segunda pregunta, que es quiero dirigir fotografía, o quiero dirigir arte, o prefiero ser productor y estar en una oficina y participar del rodaje desde fuera. Me parece que ese tipo de preguntas van a servir para ocupar la energía de un modo más eficaz, ¿no? Para poder leer material específico, para poder desarrollar los intereses y hacer el descubrimiento. Para poder participar de un videoclip, de un largometraje, de un cortometraje, por ejemplo, si sos director de fotografía, es lo mismo, no hay diferencia. Un sonidista en un cortometraje y en un largometraje es el mismo. Un montajista es lo mismo, son imágenes que va a tener con las cuales va a tener que narrar. Ahora, si quieren ser guionistas, seguramente la experiencia del largometraje sea una experiencia reveladora y un viaje tortuoso, o una mezcla de los dos, y un cortometraje quizás se pueda resolver con más creativos y más abiertos a las colaboraciones. Entonces, me parece que el proceso de aprendizaje, sobre todo académico, siempre tiene que servir para eso. Es decir, bueno, yo puedo dedicarme exclusivamente a hacer videoclips, ser exclusivamente director, editor, productor, sonidista, arte, lo que sea, de videoclips. Lo importante es que yo tenga en claro cuáles son mis herramientas y cuál es el plus que le puedo ofrecer a un equipo. No aporta demasiado a un equipo. Una persona que es humilde y sabe que puede seguir indicaciones y puede colaborar sabiendo ocupar un lugar, bueno, me parece que es mucho más útil.
Entonces, un videoclip quizá lo resolvés en 3 jornadas, un cortometraje no lo puedes resolver, pero en definitiva lo importante es que el integrante de un equipo esté formado, conozca sus limitaciones y pueda integrarse a una lógica y a un liderazgo que muchas veces, sobre todo al principio, no es aprender, no quiero usar la palabra obedecer, pero sí poder entender que el saber del productor o el saber del director es el que va a ordenar el trabajo, sea un videoclip, un cortometraje, una serie o el tipo de producto que quieran. ¿Vos, Francisco, lo puedes hacer una pregunta, Mariano? Mariano, ¿cómo estás? Te quiero hacer una consulta. ¿Tuviste alguna vez la oportunidad o si pudiste trabajar afuera de Argentina, en otro país, Estados Unidos o donde sea? No, no, ¿Nunca? trabajé en Buenos Aires, trabajé en publicidad, en cine, en televisión, en cortometraje, largometraje, pero no, siempre en Argentina. ¿No quisiste No probar, conozco. probar o algo, no? Tuve la intención en el 2002 y la diferencia, quizá te sirva la anécdota. La decisión es probar o venir a Mar del Plata, volver a mi ciudad y contar las historias que yo podía contar. Vender panchos en Hollywood o estar en la tierra de uno, esa era la diferencia, ¿no? O Cada contar las vuelta, historias de uno. son decisiones que ya estaba listo. Eso me viene en el 2003. Yo había terminado la escuela, ya estaba, ya había probado, ya había escrito, ya había participado en algunos productos. Me voy a Hollywood a probar o, o hago cine con las historias que me interesan hacer, además. Porque es esto. Bueno, pero me parece que es de lo que hablaba del autoconocimiento y de qué rol uno quiere ubicarse. Yo como director de fotografía seguramente el mundo, digamos que un poquito más sencillo que si sos, si tenés intenciones de dirigir o producir. No, no, un editor puede conseguir vos, Francisco, un editor de sonido, un músico. Todos esos roles pueden cubrirse eh, con distancia o pueden uno insertarse porque son estructuras que tienen muchos más roles para cubrir. Vos tenés el aprendiz, el eléctrico, el jefe de eléctricos, el capataz, tenés 8 o 10 roles como mínimo en el área de fotografía y no tenés esa misma cantidad de roles en el equipo de guión. Si se me permite hacer una pregunta. Mariano, ¿qué tal? Bueno, un gusto, antes que nada, escucharte. Realmente son anécdotas y conocimientos realmente muy buenos para todos. Mi pregunta tenía que ver con un poco con lo que decía Francisco antes de esto interdisciplinario, ¿no? ¿En qué momento vos decidiste, ya sé que desde que comenzaste a estudiar la carrera, pero en qué momento te especializaste y cómo fue tu formación interdisciplinaria en ese aspecto, digamos? Nosotros vamos a tener que aprender un poco de todo en este recorrido y después seguramente especializarnos en algo. Eh, no creo que hagamos todo. Entonces, bueno, quería preguntarte tu recorrido en ese aspecto, no como una verdad absoluta, sino por tu experiencia, ¿no? Muchas gracias. No, de nada. Mirá, todo empezó con un cortometraje que hicimos acá en Mar del Plata, en la escuela secundaria. Y descubrí que los problemas que tenían eran narrativos. Entonces, básicamente, desde que tengo 16 años, escribo, aprendí lo que era un guión
en la propia biblioteca de la escuela secundaria tuve un librito que era un guión cinematográfico, y a partir de ahí fue la entrada, y además tiene que ver con el tipo de personalidad que tenés. Yo soy una persona que no soy muy sociable, no tengo esas habilidades naturales. Más bien tengo la habilidad de quedarme solo mucho tiempo y no sufrirlo. Entonces eso me permitió escribir, y una vez que empezás a hacer algo, si lo haces muchas veces, seguramente te va a salir mejor. Entonces, acá hay un poco de deseo, y también tiene que haber un poco de realidad. No es que todo lo que uno hace, si lo repite, va a terminar haciéndolo bien, pero necesariamente vas a necesitar repetirlo. Y no podés repetir nada que te provoca displacer durante mucho tiempo. Entonces, si vos sos una persona que disfruta la soledad y disfruta de escribir o disfruta de leer, seguramente vas a terminar escribiendo mejor que una persona que disfruta de estar socializando o leyendo manuales de cámaras o manuales de luces, porque es parte del autoconocimiento. Es decir, yo puedo entrar en un proyecto por ese lado. Yo te soy sincero, yo tengo 47 años y hay muchísimas cosas de fotografía que no he pasado de lo básico. Pero, por ejemplo, he estudiado administración de empresas. He estudiado 2 años administración de empresas. He estudiado 2 años abogacía. Toda esa inclinación natural hace que yo pueda producir y que pueda no frustrarme cuando en el Instituto de Cine un mail o cuando hay que insistir. Entonces, el reconocerme como una persona más bien de escritorio me permite insertarme mejor en un grupo. Entonces, yo ingresé a la escuela de cine en la especialidad de guión, porque yo ya sabía que había leído el antiguo y verdadero librito de Sin guión no hay película. Bueno, bárbaro. Entonces yo lo que necesitaba para poder hacer, y ahí empezás a relacionarte con otras personas que te das cuenta que son buenísimos, no ve, porque el guionista es guionista y el fotógrafo es fotógrafo. Entonces empezás a vincularte con personas que por afinidad, por historia personal, por circunstancias, empezás a darte cuenta que más vale que yo escriba y que el otro mire colores, porque es bueno viendo colores y viendo luces y le gusta saber qué sacó Sony esta semana. Y en la escuela, de hecho, durante el primer año, yo conseguí un trabajo, escribí una novela, una novela era escritor, lo que se llama negro o escritor fantasma, que gracias a Dios me dieron el crédito, pero podría haber perfectamente pasado como escritor negro fantasma. Y ya en el segundo año me empecé a asociar con compañeros que tenían otras habilidades. Y me parece que también está esta cosa de que uno tiene que poder conocer, pero no mucho más que para poder controlar o para poder generar vínculos sanos por ejemplo, con el sonidista. No hace falta yo que entienda cómo funciona exactamente el sonido. Yo lo que necesito es poder semblantear a la persona que es sonidista y saber que es una persona idónea y que es una persona que puede trabajar colaborativamente y que puede aprender y que puedo yo aprender de ella. Entonces, ese camino, la escuela y el instituto son 3 años nada más. La escuela y el instituto, vos tenías materias que eran exclusivas para guionistas, tenías materias que eran para todos, y a la vez tenías algo similar, contaba Paco, respecto a la muestra de fin de año. Nosotros teníamos un proyecto que era anual, que era con cada una de las especialidades. Entonces, los que estudiábamos guión, teníamos que escribir un guión que iban a fotografiar los que estudiaban fotografía, y iban a producir los que estudiaban producción, dirigir los que dirigían, etc. Y actores de por ahí. Permiso. Bueno, y en esos proyectos, esto que te decía,
pero por ejemplo conocí a mis compañeros. Entonces en el segundo año ya hicimos tanto el proyecto anual como un cortometraje. Aparte, nosotros nos conseguimos la cámara, nos conseguimos los micrófonos, conseguimos las horas de edición, hablamos con los directivos de la escuela para que nos prestaran la cámara, que en ese momento era una buena cámara que tenía la escuela. Estoy hablando del comienzo del video, no era video digital. Y empezás a relacionarte con las otras áreas de un modo lo más natural posible. Y viendo esta cuestión del autoconocimiento de, bueno, si sos bueno o te sale, entre comillas, naturalmente ciertas áreas, bueno, profundicemos ahí. Ese fue, no sé si te respondí, pero ese fue el proceso por el cual fui conociendo las otras áreas y con el cual me fui vinculando, básicamente a través de personas. Muchas gracias. Tengo una pregunta para cualquiera de ustedes. No sé si se me escucha bien o no. Sí, perfecto, hacela y ahí lo abordamos, dale. Vale. Hago una pregunta hace un rato, hicieron en el chat, que no sé si la respondieron, por eso les vuelvo a preguntar. Si nosotros con nuestro título podemos trabajar en el exterior o solo es válido para el territorio nacional. Yo te puedo agregar una cosa general, que en realidad hay profesiones que están colegiadas en todas partes del mundo, ¿no? Y que en general tienen relación con el riesgo que su ejercicio genera en la gente, ¿no? Por ejemplo, un médico, en el caso de la profesión de arquitecto también ocurre. Hay un montón de profesiones que tienen que ver con que cada país tiene que examinar, generar un examen de habilidades y conocimientos por el potencial de riesgo que esto genera. Esa es una de las razones. Y la otra es por la protección del mercado laboral. Hay países que no les interesa que haya otros profesionales extranjeros que ocupen puestos de trabajo de sus propios profesionales. Ninguna de esas dos condiciones tienen carreras de este tipo en ninguna parte del mundo, excepto por cuestiones locales que yo desconozco. Pero como decía Mariano, hoy, por ejemplo, en el 2001, quiso irse o tenía como posibilidad irse a Los Ángeles, se hubiera podido ir y probablemente hubiera podido trabajar en el mercado audiovisual, seguro. Cualquier tipo que venga acá lo puede hacer y lo puede hacer incluso formalmente, puede firmar contratos, puede realizar, puede pedir préstamos y generar locaciones, una serie de cosas. Pero porque la carrera no tiene un estatuto de colegiaturas, o sea, no requiere un título para el ejercicio. El título es, en mi opinión, indispensable y nosotros nos dedicamos a dar títulos justamente, ¿no? Vendemos títulos, como quien dice, porque confiamos en la capacitación, porque nos parece que la universidad pública tiene que entregar credenciales que certifiquen capacidades. Eso es lo que nos pasa y por eso ustedes están seguramente en esta carrera, donde vos no es lo mismo tener una persona que pueda certificar, que pueda demostrar que estuvo 3 o 5 años trabajando, formándose específicamente con unas currículas, vos salís de la carrera, todos ustedes, con un documento público que es el título que certifica que vos sos lo que sos. Y eso es la garantía digamos, de tu respaldo profesional. Después podrías ir a trabajar, en mi opinión, a cualquier lado del mundo, cualquier parte del mundo que no te limita. Pero no porque el título te lo dé, sino porque en ninguna parte del mundo está limitada esta actividad, en general. El título, además, espero que te lo dé. Y espero que. Y en ese sentido, por último, en este punto, ¿no? Digo, lo de Mariano es muy claro, y eso es lo que nos pasa todo el tiempo. O sea, cualquier institución, y de hecho, la verdad que no estaba, lo único preparado que había verdaderamente era que yo lo conocía a Mariano, me pareció un personaje muy interesante para que les pueda contar su experiencia, ¿no? Y motivarlos. Pero la verdad es que esta cuestión de la autoconciencia, de la preparación personal, más allá del título que es un piso, pero el techo se lo pone uno.
Eso es fundamental. Y eso fundamentalmente también con relación a la experiencia de trabajo en equipo. Porque recién acaba de decirlo Mariano, me pareció buenísimo el ejemplo, ¿cuánto hace falta que yo sepa de fotografía para darle una indicación al fotógrafo de lo que necesito? Después el tipo tendrá que conocer sus instrumentos técnicos, tendrá la última generación de no sé qué cosa, ¿no? O sea, tendrá que tener elementos técnicos suficientes, poder requerir, bla, bla, bla. Pero digo, lo más importante es que yo sepa el qué, y en ese caso el fotógrafo tendrá que decidir el cómo, y habrá una comunión ahí de trabajo. Mariano, claro. Está Dale. Leonardo Fabio. La famosa anécdota de Leonardo Fabio, que hablaba con su director de fotografía y le decía, quiero esto. Ya está. Después hay que saber dirigir actores, todo lo demás. Pero él decía, quiero esto. Claro, No claro. sabía el número de la lente, no sabía el filtro que le iban a poner. Él sabía que Claro, quería claro, esto. Y nos claro. emocionaba. Totalmente, o sea, y eso, bueno, me parece que, creo que Lautaro, ¿no? Preguntaba, pero respecto al alcance del título, no hay ningún impedimento que les permita, que no les permita trabajar afuera o en cualquier parte del país. No, es una carrera de esas, esta. Eh, y bueno, esta otra cuestión de la componente artística, ¿no? O sea, que uno tiene en realidad que tener claro lo que quiere, y eso realmente depende también no solo de la formación académica, que seguramente te va a brindar conocimientos más que suficientes para que uno tenga capacidad de decisión, de eso se trata. El profesional es el tipo que acierta en resolver el problema. Esa es la condición de un profesional. Yo cuando voy a un tipo y le pido un videoclip de publicidad o que dirija eso, estoy confiando en que tiene los instrumentos y el conocimiento necesario para resolver mi problema, que es que quiero vender un producto. Y el tipo hace todo lo otro. Entonces ustedes esa capacidad la van a tener, pero el techo se lo fijan ustedes y la orientación. Por eso yo al principio trataba justo emergió ahora el tema ese, ¿no? Pero trataba de decir que la carrera, uno no sale. Alguien decía, me pareció leer, alguien que preguntaba sobre el guión, si también estaban en condiciones de trabajar con relación al guión. Sí lo están, pero claramente muchísimo más van a estar si ustedes son personas que, por ejemplo, ahora en el primer cuatrimestre vamos a dar 2 materias selectivas de guión transmedia y adaptación. Son 2 materias selectivas. No las van a poder hacer porque ustedes todavía no pueden cursar materias selectivas. Pero aquellos que quieren y tienen una vocación por el guión, por encima de la realización o de la producción o de lo que sea, bueno, harán esas 2 materias. Y después cuando salgan de la facultad, bueno, harán todo lo que puedan en materia de guión. Eso seguramente va a ser así. Ahí hay una atracción propia de cada uno en lo que quiere. La carrera los deja claramente preparados para que eso ocurra. ¿Eh? Una pregunta. No, sé, no escuché. Una pregunta. Da. Sí, sí, justo es que se me cuelga varias veces y quería hacer una pregunta. El tema del guión, ¿también lo estudiamos acá o tengo que ir a otra carrera también? A otro curso. No escucho. Se me entrecortó un poco. No te escuché bien. ¿Podrías repetir? Que lo de guión, ¿también se estudia acá en esta carrera o tengo que ir a otro curso? No, la carrera tiene una materia que se llama guión. Y hay un Ah, taller de guión. se me colgó mucho, entonces hay partes que me perdí, por eso. No, vos tenés una materia en segundo cuatrimestre que se llama guión. Y trabajan sobre la construcción del guión. Después en el tramo de la licenciatura hay otro año más completo de guión. Y después, en cada una de las materias de PAB, trabajan sobre el guión. ¿Sí? O sea, siempre hay una construcción literaria, narrativa, que es indispensable. Hoy decía Mariano, sin guión no hay película, ¿no? Eso es una especie a Mariano lo tengo frisado, no sé, Mariano, si escuchás. ¿Sí? Bien. Pero, viste, él decía hoy, sin guión no hay película. Entonces, en todas las instancias de construcción de un proyecto audiovisual, necesariamente hay una escritura. Digamos, aún esto lo van a ir viendo claramente, ¿no? Pero aún en géneros por ahí como el ensayo, que son un poco más
libres, no más abiertos, más complejos también, más difíciles de generar, pero diferentes, digamos, más difíciles, pero donde la presencia de la escritura es en otros términos, pero siempre necesariamente una escritura, porque el guión es el soporte narrativo, es la mente de la imagen, ¿no? Entonces, por eso, Mariano, vos quisiste ser guionista, porque seguramente pensaste, o sea, arranca conmigo esto, ¿viste? O sea, si alguien no escribe, no hay película. No, las ideas no se filman. Tengo una idea para una película. Buenísimo. No hace falta una idea, hace falta un guión. Las Claro, mejores ideas exactamente. no se convierten en el peor guión. No. Me parece que es parte del proceso de todo esto que estás hablando de cómo está estructurada la carrera, ¿no? Que de a poco se les va a ir abriendo la cabeza como estudiantes a entender los procesos que están involucrados en el rodaje. El rodaje es. El otro día me enseñaron una frase, otra frase que me encantó, que es que hay un actor que no saben quién es, que fue el que lo dijo: mi trabajo es conseguir trabajo. Y es verdad, el rodaje es una fiesta, el rodaje es tomar un montón de decisiones, pero un montón de decisiones que se pensaron antes, que fueron conflictivas antes, desde el punto de vista del guión y desde el punto de vista de la producción. Pero justamente el proceso de aprendizaje como estudiante me parece que va a estar vinculado a eso, a descubrir todos los hilos que se mueven detrás de un rodaje, y esto, quizá encuentren mucho placer en decir cómo, en participar del rodaje. Es una posibilidad muy cierta. Hacen falta técnicos que quieran ser técnicos, sino que estén haciendo. Mirá qué interesante lo que decís, que es toda una definición de proyecto, ¿no? Es lo que mostramos, lo que queremos instalar. Vos decías que, bueno, cuando uno llega al set ya está todo proyectado. O sea, yo recuerdo y me parecía muy gracioso, porque te veía en aquella última, cuando estaban filmando cámara en mano, ¿viste? La última, no era el rodaje de la última escena, sino la prueba, ¿no? Entonces vos le decías, bueno, vos veniste hasta acá, te das vuelta, ¿no? Y después salís y los chicos se abren y primero te reciben con aplausos y después ponen cara de que algo salió mal, ¿no? Esa descripción que hacía. Y yo recuerdo que esa previa ocurrió dos veces, ¿no? Y me pareció a mí, esto internamente lo sabrás vos, pero que vos ponías cara de, uy, ahora sí, no, ahora no, ¿no? Porque o sea, vos tenías prefigurada la escena, internamente la estabas viendo en el cine ya, ¿no? Entonces, vos querías que eso rindiera. Y una instrucción realmente simple como era, detrás de esa instrucción simple hay un año de laburo, eso quiero decir. Entonces, cuando vos llegás al set, llegás con el proyecto. Eso quiere decir proyectar. Cuando vos decías, bueno, ya está todo, naturalmente hay una actuación, hay una puesta en juego de todo eso es un laburo, todo el mundo lo reconoce, pero la esencia del laburo del proyecto ya está concebida. El laburo del proyecto visual ya está ahí, porque ya está el guión, porque ya fue actuado, porque ya está todo dispuesto, porque hay una idea de cómo tiene que ser la cámara, el plano, si es secuencia, o sea, todo eso ya está. No digo, y esta era como una última pregunta mía, podemos seguir una hora más si ustedes quieren, pero si les parece, como para ir cerrando, si te pasó alguna vez en esta condición del proyecto, ¿no? Que muchas veces es variable, si tuviste que cambiar cosas sobre la marcha, o de pronto te faltó un actor, o de pronto llueve cuando no tenía que llover, o alguna anécdota que vos tengas para contar. No hace falta que tenga final feliz, puede terminar mal. De cómo realmente el proyecto también es eso, también es cómo resolver una situación imprevista cuando aparece, ¿no? Bueno, a ver si se me ocurre alguna anécdota mientras tanto que te digo esto. Creo que en ese sentido,
el aprendizaje de la vida profesional los va a llevar a descubrir qué es lo importante y qué es lo accesorio, que quizá uno dedica mucho tiempo a escribir y a imaginar la escena ideal y resulta ser que las circunstancias no están dadas para que se pueda hacer del modo en que fue pensada. Y ahí es donde entra el oficio de la persona para poder distinguir cuál es la función de esta escena que tengo que hacer, cuál es la función de este fragmento de historia que estoy contando. Y ahí cuando resulta ser que la persona que te quería alquilar la casa ya no quiere más, ahora, por poner un ejemplo, ahora lo que nos pasó fue que tuvimos que cambiar de locación porque quien nos alquilaba la casa no se puso de acuerdo con la ex esposa. Nosotros ya lo veníamos hablando desde diciembre, que tenía que ser esa casa porque tenía ciertas características. Y bueno, esta persona no logró ponerse de acuerdo y se nos cayó la locación un martes y el viernes teníamos que grabar. Y a la vez pasa estas cosas, que también que lo que sabíamos es que tenía que ser la casa de una persona que estaba acomodada y que tenía sentido estético. Bien, con eso solo ya se puede resolver la situación. Si vos lo único que tenés es que es un diseño moderno la casa y sostenés todo el guión con que es un diseño moderno, seguramente te vas a ahogar. Ahora, si vos aprendés a construir proyectos donde la función de los actores, la función de los espacios, la función del sonido, la función de la música, tiene que ver con algo más allá de lo material, ahí vas a poder empezar a resolver la situación. En conclusión, el viernes 12 de febrero llovió a cántaros y por suerte la nueva locación que habíamos conseguido terminó siendo mejor. Ese tipo de situaciones se presentan continuamente. Hace 10 años yo hacía planta de dónde quería poner la cámara y me ayudaba a escribir eso y me ayudaba, básicamente, si dijéramos un plano de cada una de las locaciones ideales para poder en esa planta, en ese plano, hacer el recorrido que iba a tener la cámara o el tipo de desplazamiento que tendrían que tener los actores para yo poder lograr escribirlo. Bueno, lo que fui descubriendo es que uno escribe para una locación, Y sí, en tanta pero jefa si de uno programas entiende para qué está mujeres son más escribiendo, fáciles de va a poder usar. ¿Qué más quieren lograr? Si hubiera Lo escucho a alguien. escuchado esa pavada de una directora, No lo sé. Bueno, no llegué a escuchar qué dicen. Ahí estoy yo al aire. Es parte del proyecto, viste que todo el mundo opina y hay que bancarse lo que venga. No Algo escuché escuché. tampoco, así que me estoy perdiendo una opinión. No, yo también escuché ahí y se cortó enseguida. Bueno, y sepan ustedes que nosotros tenemos oídos en la nuca, así que percibimos todo aunque no parezca. Pero bueno. Pero bueno, esta cuestión que decía Mariano de que tiene que ver no con la improvisación, sino con una formación lo suficientemente consistente que te permita resolver problemas imprevistos, que es otra cosa, ¿no? Claro, Pero bueno, una cosa es ser improvisado y otra cosa es poder improvisar. exactamente, ¿no? Exactamente. Yo pienso en el jazz y te lo resuelve todo, ¿no? Así que bueno. Bueno, chicos, no sé si, perdón, estoy editando, creo que fui yo, fue sin querer. ¿Estás perdonada o perdonado? Sebastián Gabriel González. Perdón. Bueno, chicos, yo no sé si hay alguna otra pregunta más. Me parece que, en mi opinión, yo quedo muy conforme de haber barrido un poco de qué va la carrera. Esa es la cosa. Había más del doble de inscritos de los que hoy hay en el chat, lo que me hace pensar que de a poco muchos han comprendido que quizá no era la carrera o no era la facultad. Entonces, esa es la finalidad de esta introducción, no hacerle perder tiempo a la gente, pero por el contrario, tratar de incentivar al límite a aquellos que tienen la decisión de seguir, porque por eso
estas advertencias de que tengan cuidado con el proceso, seamos respetuosos, sean tenaces al principio porque la carrera realmente vale la pena. Es una profesión alucinante, hablen con cualquier realizador y bueno, todos los esfuerzos que permanentemente hacen para salir del paso muchas veces de ciertas cosas, pero todo se hace con empuje, con capacidad, con talento y sobre todo con mucha gana, ¿no? El tipo, vuelvo a decir que este tipo de carreras es fácil de entrar, pero es imposible de salir. Una vez que te atrapa esto, quedaste acá, ¿no? Así que bueno, nosotros por de pronto ustedes continúan, bueno, mañana tienen una actividad general que no es de la carrera, sino que es del curso de ingreso, y después toda la semana siguiente lo que vamos a hacer es presentar diariamente una materia según van apareciendo en la semana, ¿no? Nosotros el lunes creo que van a estar con PAP, me parece, no estoy muy seguro. Después Paco, imágenes. te corrijo, perdona que te interrumpa. Sí. El lunes, más o menos ayer lo adelantamos, el lunes no va a haber actividad por el Día Internacional de la Mujer. Claro que el 8 corrieron la fecha, tenés razón. Sí, sí. Sí, Informalo nuevamente por las dudas para que quede claro. sí, les hago un breve resumen antes de que ustedes cierren y después los dejo, Dale, los dejo perfecto. cerrar. Después de que termine esto, no nos juntamos en las comisiones como los días anteriores, ¿sí? Así que una vez que Paco y que Mariano cierren la charla de hoy, termina la actividad del día. Nos reencontramos la semana que viene, el día martes, con clase cero, ¿sí? El día lunes no vamos a tener actividad. Martes, miércoles y jueves vamos a tener clase cero. Y el viernes 12 vamos a hacer la exposición de la entrega, que la entrega, como ustedes ya saben, se hace el miércoles 10, ¿sí? Miércoles 10 hasta las 11:59, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro el cronograma o quieren que lo repita? Si no, cualquier duda me avisan y bueno, agradecerles a Mariano y a Paco por todo lo que nos han estado hablando y los dejo a ellos para que sigan charlando y haciéndole consultas. Francisco, ahí te pregunta alguien si arrancan a las 14 o a las 16. No sé si vos A las tenés claro. 14. La semana que viene, nuevamente a las 14, en el mismo horario. No, mañana sábado no. Bien, listo. Bueno, o sea que nosotros, con excepción del lunes, que es el Día de la Mujer, retoman, como decía Francisco, todo el calendario normal, y nosotros, como nosotros, se van a volver a encontrar conmigo, con Katia, que fue quien leyó varias de las preguntas a ustedes y participó al principio, con quien dictamos la materia Lenguaje Audiovisual y Mundo Contemporáneo en el primer cuatrimestre, y allí le vamos a mostrar un poquito ya específicamente a qué nos dedicamos nosotros y cómo vamos a trabajar en esa materia. Ahí la veo a Katia nuevamente. Es una genia, ya la van a conocer a Katia, ¿viste? Parece buenita, a la ven ahí, buenita, buenita, después van a ver el garrotazo que les va a poner en la nuca, así, sí. Bueno, y sin más, yo lo primero que querría es agradecer a Mariano, la verdad que yo disfruté muchísimo tu presencia, me pareció muy claro y muy interesante para los chicos, y además no Un genio. descarto, como ya conversamos en algún momento, que puedas participar en darnos una charla específica con algunos de los temas que pueden ser de mucho interés para nosotros. Quizá una buena excusa puede ser la presentación de tu nueva película y contarnos un poco cómo la concebiste y cómo fue todo eso. Eso seguramente lo vamos a hacer. Así que bueno, chicos, excepto que haya alguna otra cosa más por parte de ustedes, les agradecemos muchísimo y nos volvemos a encontrar la semana próxima. Chao, hasta luego. Gracias. Francisco, una consulta. Francisco, perdóname una pregunta para una cosa del trabajo. Que necesito saber. No sé si me escuchás. O mañana, cualquiera de los dos, no sé quién preguntarle. ¿Qué estás preguntando?
Yo necesito cuándo empiezan pasado el curso de ingreso, por supuesto, cuándo empezaríamos la cursada para coordinar unas cosas en el trabajo. La primera semana de abril. La primera La semana de primera abril. semana de abril. Perfecto, No muchas recuerdo, gracias. mira, ya te digo, creo que es Sí, el no, pero más lunes o menos 5. marzo va a quedar libre, así que eso. Bueno, marzo, no sé si ustedes tienen alguna otra actividad prevista en lo que es el curso de ingreso. Nosotros, la semana próxima completa es según lo que comentaba Sí, no, recién. eso sí queda entendido. Bien. Y después de allí, nosotros nos volvemos a encontrar ya como inicio de cursada las materias. A partir del 5 de abril, o sea, el 5 de abril estarían empezando a cursar PAB y con nosotros se encuentran en el 8, pero ahí tendrán un calendario ya que es el calendario normal de cursadas, pero aparece la primera semana de abril. Eso es lo que Perfecto, ocurre. ¿Listo? listo. Listo, Muchas entonces, gracias. gracias chicos, Sí, gracias a nos ustedes. vemos. Francisco, disculpame, te quiero hacer una consulta antes. Dale. El tema de los horarios, de si va a haber un horario solo de la carrera o va a haber un horario distinto, por ejemplo, uno a la mañana y uno a la tarde. No, hay una sola plantilla porque hay una cátedra por cada materia solamente. Mira, te diría que la carrera se dicta a la noche, o sea, del turno de 6 a 10. Puede haber algunas, en el caso de imagen y sonido, y creo que en el primer cuatrimestre seguramente que no, porque el primer cuatrimestre seguirá siendo virtual, pero cuando recuperemos la presencialidad, como hay más alumnos, muchos alumnos tenemos que hacer comisiones para aprender el uso de equipos y todo eso. En ese caso, a veces las comisiones te pueden tocar a la tarde, no sé. Eso lo organiza la cátedra en particular, pero hay un solo horario y en general es a la noche. Puede haber alguno que se corra según las superposiciones, pero son todas las materias de 6 a 10. Esa es la idea. Generalmente va a ser todo para la noche, todas las otras materias. En realidad la carrera se pensó o sea, es más fácil ahora, paradójicamente virtual, en formato virtual, porque, o sea, por este motivo, ¿no? Que uno liga directamente de su compu, su celu, pero cuando hacíamos digamos, cuando recuperemos, esperemos la presencialidad, la idea es a la noche justamente por el laburo, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene que trabajar y eso, y también hay otra variable que es el espacio disponible que tenemos en la facultad. Ahora no hemos tenido problemas y presencialmente también fue a la noche por ese motivo, para tratar de despejar dos bandas horarias para aquellos que puedan trabajar. Pero bueno, en algunos casos sabemos que en años superiores puede aparecer alguna superposición. Nunca ha generado demasiado problema ni nada, pero bueno, llegado el caso lo plantearemos. Pero todo el primer año, ese es el horario que te digo, y lo vas a ver publicado rápidamente. O sea, antes de la última semana de marzo seguramente vas a tener el horario circulando por las redes. ¿Eh? Las materias, el horario, los responsables, y además también eso va a ocurrir la primera semana. O sea, en toda la primera semana de la semana que viene te vas a enterar de todas las materias, el contenido y qué día la dictan y cuáles son los docentes. Así que quédate tranquilo, toda esa información la vas a tener. Bueno, Francisco, muchas gracias, te agradezco. Gracias a vos. Francisco, muy buenas tardes. Disculpe la molestia. Me acabo de enganchar recién, no sé si me escucha bien. Sí. Bien, me acabo de enganchar recién en el encuentro porque, bueno, por cuestiones laborales no lo pude hacer cuando se comenzó con esta virtualidad, pero quisiera saber si me podría explicar en resumidas cuentas de qué se trató o de qué vienen hablando como para poder ponerme a tono y no quedar medio descolgado. Quédate tranquilo que no te voy a dejar a gamba, ¿no? Pero vos me estás diciendo que te explique una reunión de 2 horas, en 2 minutos. Mira, Juan Pablo, sí. No, se trató de explicar un poco en qué consiste la carrera, reiterar nuestros modelos de funcionamiento en forma de proyecto, las áreas de conocimiento y más o menos cómo funcionan dentro de las áreas, y sobre todo como las capacidades que vos terminarías adquiriendo, ¿no? O sea,
los alcances de la carrera y las capacidades que vos terminás teniendo. ¿Me escuchás ahí? Sí. Sí, lo escucho perfecto. Sí. Bien, Sí, sí. bien. Esa es un poco la idea en una primera parte, viste, un panorama de la carrera, porque esta es como la primera charla que vos recibís específicamente dentro de la carrera, ¿no? Nada de lo que, o sea, todo lo que hemos dicho, que fue una síntesis claramente, después vos lo vas a ir viendo en la carrera, no es que hay algún contenido que es indispensable sin el cual no puedas continuar tu curso de ingreso o empezar la carrera, no despreocupate de eso, simplemente es para persuadir también a aquellos que quizá no tienen claro por qué eligen la carrera o las modalidades de trabajo y todas esas cuestiones, y también para incentivar sobre todo la tenacidad al principio, el hecho de que hagan también fuerza ustedes para resistir en la carrera, para querer quedarse, en el sentido que el tipo de procesos de trabajo, viste que son proyectuales, se trabaja en grupo y a veces hay avances y de retrocesos, y no atribuyan eso a un problema de ustedes, sino es la modalidad con la cual nosotros trabajamos. A veces hay muchos estudiantes que se desaniman, viste, cuando hay una observación que no es buena o hay una cosa que hay que cambiar, y es nuestra forma de trabajar. Entonces, no se desanimen, es realmente todo el tiempo es así, todo el tiempo, todos los años de la carrera. Entonces, esa fue la primera parte y después tuvimos la presencia de Mariano Laguchas, que es un director de cine marplatense formado en Buenos Aires, que acaba de rodar una película aquí en Mar del Plata, está en este momento editando, y bueno, nos contó un poco su experiencia laboral, le hicieron tus compañeros un montón de preguntas respecto a de qué manera se ejerce la profesión, las diferentes maneras que hay de ejercerla, también las diferentes ocupaciones que genera lo audiovisual, y bueno, estuvo muy lindo. Consulta quizá también con algunos de los compañeros, pero en eso consistió. Digamos, una primera parte mostrándote la estructura de la carrera y los alcances del título, y la segunda parte, un director marplatense contó su experiencia laboral, digamos, eso es un poco lo que ocurrió. ¿Sí? Bueno, Francisco, ha sido muy gentil en la explicación. No quiero tampoco quitarle mucho tiempo porque entiendo que los que están presentes en esta videollamada también necesitan seguramente evacuar algunas dudas y no quiero trazar el tiempo, como dice usted, que me resuma en 2 horas, 15 minutos. O sea, No, fue un chiste. solamente... No, lo que pasa es que también después muchos de nosotros tenemos otras actividades, pero decime si tenés alguna duda específica o No, alguna pregunta que hacer. no, ¿Eh? solamente una sola nada más, que es con respecto al curso, si el ingreso es irrestricto, digamos, a la Sí, lo carrera. es. Mirá, O depende de alguna nota, digamos, en el trabajo que hay que presentar, que es la infografía en este caso. cada ingreso tiene unas particularidades, ¿no? El ingreso en la universidad pública es irrestricto. Lo único que puede haber es la obligación de cursar de cursar las instancias del taller y de entregar los trabajos. Quizá eso seguramente lo tenga que hacer, pero no va a depender. Generalmente no depende de una evaluación, ¿viste? De un examen final que vos si lo aprobás, pasás, y si no, no. En realidad, y te digo por qué eso, la finalidad de nuestros procesos de ingreso es para crear conciencia y comprender en qué organización educativa te estás introduciendo, ¿no? La diferencia que hay entre la manera de transitar una universidad y una escuela media, y además también que reconozcan el tipo de carreras que tienen, ¿no? O sea, vos entrás a comunicación audiovisual, bueno, nosotros te queremos contar de en qué consiste la carrera, para que aquellos que se anotaron y quizá no tengan muy claro de cómo es la carrera, cuáles son los alcances del título, la inserción laboral, de qué trabaja un egresado de esta carrera. Entonces, por eso también es el curso de ingreso, ¿no? Como para que vos comprendas claramente de qué se trata y puedas tomar una decisión en el momento de comenzar a cursar la carrera. O sea, con la cual puedes cotejar tu vocación, ¿sí? Y además incentivarte para poder permanecer en la carrera. Pero no hay un ánimo de que tengas que saber demasiadas cosas, no tiene un ánimo, digamos, evaluatorio, ¿me comprendés? No hay un examen que si lo pasás, y si no nos importa eso. Hoy
nos importa esto que te acabo de decir, ¿no? Esta aproximación a lo que significa estar en la universidad y un enfoque en la modalidad, en nuestros procesos de formación de conocimiento que tiene que ver con el proyecto y además el enfoque de los conocimientos particulares que se desarrollan en cada carrera. Esa es la finalidad. Así que en ese sentido no te preocupes. Seguramente tengas que entregar algún trabajo con tus compañeros. No sé exactamente en qué consisten las prácticas del ingreso, pero no creo que haya un examen que te excluya. Perfecto, Francisco, desde ya, muchísimas gracias por la atención y bueno, por aclarar estas dudas que tenía. Quédate tranquilo. Bueno, te esperamos entonces, ¿eh? Muy amable, gracias, ¿Cómo no? Gracias a vos. Bueno, hasta luego, Aparte, chicos. suben en el canal de YouTube para que la pueda ver. Juan, ¿dijiste algo? Sí, que las clases se suben en el canal de YouTube de Ah, planificación. mira vos, claro, exactamente, por eso la grabamos. Perfecto. Bueno, chicos, ahora sí, me parece. Si no hay ninguna pregunta más de ustedes por aquí, entonces nos estaríamos viendo la semana que viene, ¿eh? Hasta luego. Chao, hasta luego.